Bueno, buenas tardes, chicas, ¿cómo les va a todas? La verdad que es un gusto volver a estar con ustedes un ratito, revisar algunos aspectos importantes. Como ya dijimos en los encuentros anteriores, un poco íbamos marcando también por el grupo de WhatsApp, la práctica 3, este espacio de curricular, este espacio de aprendizaje es muy importante en su carrera de formación inicial docente, puesto que es un punto de articulación entre la formación general que vinieron recibiendo en primer y segundo año, que han venido introduciendo muy suavemente y procesualmente a la escuela, ¿no? Mirando a la escuela desde afuera, desde la puerta, mirando a la escuela desde la puerta de adentro. Bueno, ahora entramos en la práctica 3, como decíamos en la reunión anterior, al aula, ¿eh? Nos metimos adentro del aula y nos ponemos a trabajar fuertemente con todos aquellos aspectos que tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este es el objeto y es el nudo crítico de esta práctica 3. Por eso, en esta práctica, dentro de los descriptores que están planteados en el plan de estudio para esta materia, el aprendizaje es la columna vertebral y todo el dispositivo escolar y áulico que se monta frente al aprendizaje es el objeto de lo que trabajamos como corazón en la práctica 3, que es la planificación didáctica y la secuencia didáctica. Y decíamos que la práctica 3 es un momento clave en la carrera porque articula aquellos aspectos generales que han venido viendo ustedes en el primer y segundo año, con lo que van a tener que aplicar el próximo año, en el cuarto año, en la práctica 4, que es la práctica de la enseñanza, y en la residencia docente, donde cada una de ustedes se van a poner a prueba como maestras, como profesoras de nivel inicial en jardines maternales o en salas de alfabetización inicial de 3, 4 o 5 años. De modo tal que este es un momento importante desde el punto de vista de reflexionar acerca de los procesos que se producen al interior del aula, centrados en los modos de aprendizaje, en los dispositivos pedagógicos que tienen lugar justamente en la enseñanza. De allí que tengamos que ver muchos aspectos. Esta práctica es una práctica que tiene un gran apartado conceptual, porque planificar, secuenciar didácticamente el contenido requiere de un conjunto de engranajes, requiere de un conjunto de engranajes. Antes de comenzar a ver cada uno de esos engranajes que este dispositivo pone en marcha, queremos trabajar en el día de hoy, en este encuentro sincrónico, la relación estrecha y vincular que existe y que todo docente debe tener claridad conceptual sobre esa distinción entre lo que es el conocimiento científico o conocimiento disciplinar como primer engranaje, el conocimiento pedagógico como conocimiento con la implicación en los procesos de enseñanza y el conocimiento didáctico transferido directamente a nuestro alumno, a nuestra alumna. Por eso, el eje del encuentro de hoy tiene que ver justamente con la relación que tiene la enseñanza con las áreas disciplinares. Este es un aspecto de análisis muy importante antes de empezar a mirar cómo se producen los procesos
de apropiación del conocimiento en un niño, en una niña en edad temprana, puesto que lo que hablamos en el modelo de enseñanza y aprendizaje es de el trabajo que hacemos como docentes con el conocimiento. Nosotros no somos cuidadoras, nosotros no somos religiosas, nosotros no somos médicos, no somos enfermeras, ni somos policías, somos educadoras. Y en tanto que educadoras, nos preocupamos por la relación que acontece con nuestras niñeces, con el conocimiento. Para eso estamos en la escuela, para trabajar con el conocimiento. De allí que es importante revisar aquellos aspectos que se relacionan desde el conocimiento con el aprendizaje. Y ese es un poco el objeto de nuestro trabajo de hoy, de este primer eje de consideraciones de la práctica 3. Para ello, vamos a comenzar diciendo y enunciando aquello que tiene que ver con este tipo de conocimiento, esta denominación, esta dimensión epistemológica, filosófica, que ustedes ya conocen porque la han visto en la escuela secundaria. No es nueva para ustedes y también, sin duda, ya la han escuchado en algunos otros espacios curriculares de primero y segundo año. Y esta primer dimensión sobre la cual tenemos que reflexionar nosotros como maestras de nivel inicial tiene que ver con lo que se llama el conocimiento científico. Es decir, ese tipo de conocimiento específico, particular, apropiado, que circula, que fluye en los ámbitos académicos. La escuela es un ámbito académico, por lo tanto, la escuela es una institución en donde circula el conocimiento científico o también llamado conocimiento académico. ¿Qué caracteriza al conocimiento científico? ¿Qué es lo que lo hace en su identidad y en su naturaleza? Justamente este tipo de conocimiento es el conocimiento que emana, que se produce a partir de la aplicación del método científico. Cuando ustedes estudian una teoría, en cualquiera de las materias que hayan pasado de primer y segundo año, ustedes han visto abordajes teóricos del niño, abordajes teóricos de la pedagogía, abordajes teóricos de la infancia, abordajes psicológicos, que también son abordajes teóricos. Cada uno de esos abordajes teóricos que ustedes han estudiado como teorías, pertenece al mundo y al universo del conocimiento científico. Cuando yo digo la teoría del aprendizaje de Ausubel, cuando yo digo la teoría del aprendizaje de Dewey, cuando yo digo la teoría del aprendizaje de Vygotsky, todas esas teorías constituyen el corpus de conocimiento científico reglado con un modo específico de describir los procesos conceptuales, y ese modo reglado es el que se denomina método científico. Que nosotros lo conocemos no porque estemos en el laboratorio donde se produce, sino porque ese conocimiento es divulgado, es difundido. Cuando cada una de ustedes toma un libro de autor, un libro para estudiar la teoría, un texto de una revista académica, lo que están haciendo justamente es acercarse a la fuente de difusión científica donde los teorizadores, donde los investigadores, donde los académicos, donde los productores divulgan y producen ese conocimiento.
Por eso es tan importante estudiar a partir de textos científicos, porque nosotros nos estamos formando como docentes en un corpus de conocimiento que es la educación infantil. Y el campo de la educación infantil es objeto de teorizaciones y de conocimiento científico. Este conocimiento científico tiene un lenguaje específico, tiene un modo de ser transmitido justamente, y es quizás ese lenguaje el que en los años de universidad aprendemos a reconocer y nos vamos adaptando a ese lenguaje y nos vamos apropiando a ese lenguaje. Una docente de nivel inicial, una docente de nivel primario, un docente de educación superior, recibe un niño y dice, este niño es sujeto de la dislexia, o este niño es sujeto de, etcétera, etcétera. Cuando dice este niño es sujeto de, está justamente leyendo científicamente una problemática del niño en un lenguaje científico. Digo, vamos ejemplificando para que ustedes vean que la ciencia no es abstracta ni es absoluta, sino que es concreta, es histórica y es pragmática. Tiene que servir el conocimiento científico, el conocimiento de las disciplinas para resolver la vida y los problemas de la calidad de vida. Ese conocimiento científico, ustedes lo ven a lo largo del plan de estudio desplegado en distintos tipos de disciplinas. Algunas de ellas son disciplinas de carácter general, como la pedagogía, la psicología, la antropología filosófica, etcétera, etcétera. Pero también hay otras disciplinas específicas que hacen a la formación general del educador inicial, del educador infantil, como puede ser una didáctica del nivel inicial, como puede ser una didáctica de la expresión artística infantil, como puede ser una expresión corporal y teatral, como puede ser una comunicación con imágenes, etcétera, etcétera. Para que ustedes vean, estos ejemplos son nombres, nomenclatura, de espacios curriculares que ustedes han cursado y en las cuales ustedes han estado directamente en contacto con el conocimiento científico. Esto no es más que un ejemplo para que ustedes vayan visualizando la importancia que tiene el conocimiento científico en la formación docente. Pero el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento con el cual nosotros trabajamos en el aula de la escuela. ¿Por qué? Porque la vida misma no está solo permeada o atravesada por el conocimiento que producen los académicos, los investigadores o los científicos, sino que en realidad la vida y la escuela, por lo tanto, y el aula de nivel inicial, en un primer momento está atravesada por lo que se llama y conoce como el conocimiento cotidiano, que durante muchas épocas también se lo llamó conocimiento vulgar. Vulgar viene de un concepto de la Edad Media que significa vulgo, y vulgo era la población en general. Esto es una palabra que viene de la Edad Media. Pero quedémonos con la idea de conocimiento cotidiano, que es la expresión que hoy utilizamos. Pero si en algún libro o en algún autor lo ven bajo la forma de conocimiento vulgar, es sinónimo de conocimiento cotidiano. Así como el conocimiento científico refiere a un método, refiere a un lenguaje, refiere a un conjunto de prescripciones, el conocimiento cotidiano refiere justamente a
estos modos de contextualizar el conocimiento en el territorio, en la situación del aula, en lo sociocultural, etcétera, etcétera. Y así como en el conocimiento científico hay un tipo de lenguaje en el cual la ciencia se dice, en el conocimiento cotidiano también hay lo que se llama un uso y costumbre a partir del cual ese conocimiento cotidiano se transmite y atraviesa el conjunto y el seno de la sociedad. Es por eso que generalmente cuando se habla de conocimiento cotidiano, se habla de lo que se llama una racionalidad práctica, una racionalidad práctica, que tiene que ver fundamentalmente con ese conjunto de creencias, de valores, que vamos desde la primera infancia, los primeros procesos de socialización, la socialización primaria y parte de lo que es la socialización secundaria, adquiriendo en el seno de nuestro hogar, de nuestra vida familiar individual y los primeros pasos de la socialización secundaria que se produce en los primeros años de la escuela. Ustedes, maestras, van a ser parte de el pasaje, fíjense lo que digo, el pasaje procesual de la socialización primaria hacia la socialización secundaria. Y parte de ese cambio o de esa transformación que se produce en la niñez, de la socialización primaria que ocurre en la familia, a la socialización secundaria que ocurre en la escuela en los primeros años, está dado por el pasaje del conocimiento cotidiano hacia las formas de apropiación del conocimiento científico. ¿Por qué toda esta distinción? Porque yo, maestra de grado, maestra de sala, continuamente voy a estar trabajando como maestro, como maestra, con estos registros o niveles del conocimiento. Sin duda, cuando enseñe alguna letra, algún número, alguna canción a ese niño, voy a estar trabajando con un conocimiento científico, voy a estar aplicando un conocimiento científico. Pero muchas otras veces, en el aula de nivel inicial, voy a estar trabajando, por ejemplo, con movimientos corporales, con movimientos acústicos, con movimientos sonoros, y todos ellos van a estar reglados por el uso y la costumbre que esos niños o niñas han venido adquiriendo a lo largo de su infancia temprana en su casa. Esos usos y costumbres, si yo estoy en una escuela rural, serán diferentes de los usos y costumbres que traen mis niñas o mis niños en la escuela urbana. Por eso, fíjense en ustedes que el conocimiento cotidiano, a diferencia del conocimiento científico, remite y refiere al contexto situacional de vida. Al contexto situacional y de vida. Inclusive les voy a decir un detalle más. Ese conocimiento cotidiano para una niña o un niño con diversidad funcional es diferente contextualmente hablando y socioculturalmente hablando al del niño o la niña de la ruralidad o el niño o la niña de la escuela común, puesto que ese sujeto de diversidad funcional, concretamente, va a vivir a lo largo de su vida cotidiana procesos de adaptación y de transformación, ya sea que posea una sordera, ya sea que posea una ceguera, ya sea que posea un trastorno de aprendizaje, etcétera, 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 porque el mundo de la diversidad funcional es muy complejo y también nosotros como maestras tenemos que estar preparados para trabajar
con ese conocimiento cotidiano de la diversidad, ya que no vamos a un aula homogénea, sino que nuestra aula de la escuela común, de la escuela pública o de la escuela privada, es un aula heterogénea, es un aula diversa y es un aula polifuncional. Estos dos primeros aspectos del conocimiento científico y del conocimiento cotidiano son los que se ponen en juego en este tercer tipo de conocimiento y en este componente donde nosotros como docentes en realidad no jugamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nosotros no somos maestras del conocimiento cotidiano ni maestras del conocimiento científico. Nosotros somos maestras del conocimiento escolar, que es un tercer tipo de conocimiento que supone, subyaciendo al científico y al cotidiano. ¿Y qué es lo que caracteriza el conocimiento escolar? Que ese conocimiento, que puede ser el cotidiano o el científico, se torna objeto de transmisión, se torna objeto de aprendizaje. Y ustedes vieron en currículum y didáctica, seguramente con la profe Mariela y con la profe Claudia Barroso, que ese conocimiento, cuando se torna objeto de aprendizaje, algunos autores que son de origen francés, como Chevalard y Brousseau, lo denominaron transposición didáctica. Es decir, fíjense en ustedes, vamos a hacer un raconto de lo que hemos venido diciendo. El conocimiento científico tiene como objeto a la ciencia y se transmite a partir del método científico. El conocimiento cotidiano tiene como objeto al sujeto en su contexto y se transmite a partir del uso y las costumbres. Ahora bien, yo, maestra, me ubico en el tercer tipo de conocimiento, en la tercera dimensión del conocimiento, que es el conocimiento escolar, que tiene como objeto ya no la ciencia, ya no el uso y la costumbre, sino la transposición didáctica. Esto es muy importante, chicas, que ustedes lo empiecen a reflexionar. ¿Por qué? En los procesos de transposición didáctica está el corazón del conocimiento escolar y nuestra profesión docente está en el centro del conocimiento escolar. Es por eso, por ese tipo de conocimiento y por ese tipo de procesos didácticos, que nosotros vamos a ser docentes, que nosotros vamos a estar abocadas y abocados a los procesos de enseñanza y a producir aprendizajes en el otro, que es nuestra alumna o nuestro alumno. Fíjense en ustedes qué complejo que es todo esto, porque a veces la sociedad en su conjunto no valoriza, no pone en valor, en su verdadero valor, la tarea que hace el docente, porque creen que ser docente es fácil, y no es fácil. El docente tiene que saber un poquito de matemática, tiene que saber un poquito de vida cotidiana, tiene que saber un poquito de didáctica, y tiene que jugar con todos esos elementos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, la tarea docente es una profesión. Y, como nos gusta decir a nosotros, se construye como un oficio. Es un artesano del conocimiento. Un artesano que de alguna manera transpone ese conocimiento en un lenguaje
accesible a ese niño o a esa niña de 3, de 4 o de 5 años. Es el conocimiento escolar el nudo importante, el nudo central, justamente, de nuestra práctica docente. Entonces, yo como maestra me tengo que ubicar en esta lógica pedagógica y epistemológica de que no hay un solo tipo de saber, sino que hay una variedad de saberes, un complejo de saberes, con los cuales en mi vida como docente voy a tener que trabajar. Voy a tener que asimilar conocimientos científicos, voy a tener que descubrir conocimientos cotidianos y voy a tener que procesar didácticamente todo eso para poder enseñar a manejar el cuerpo, a cuidar mi cuerpo con la educación sexual integral, a saberme mover entre compañeritas y compañeritos, la educación ética y la formación en valores, etcétera, etcétera. Mire cómo cada área traspola un tipo de realidad, pero todas trabajan con el conocimiento, todas trabajan con esos tipos de saberes que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con el pensar, pero que tiene que ver fundamentalmente con el hacer, porque el conocimiento está colocado en los procesos de aprendizaje como una herramienta para ser comprendido, para ser adquirido, para ser de alguna manera redimensionado. Esta importancia tiene que ver justamente con que permanentemente nosotros como maestras vamos a estar atravesadas por la formación disciplinar. La escuela argentina, el currículum de formación escolar se estructura a partir de campos disciplinares. Por eso ustedes en el profesorado tienen que tener una didáctica de la alfabetización inicial. Por eso ustedes en el profesorado tienen que tener una didáctica en relación a la formación artística. Por eso ustedes en el profesorado tienen que tener una didáctica de los procesos de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el nivel inicial y a lo largo de toda la escolarización obligatoria, el currículum, es decir, esa carta normativa de contenidos, está atravesado por la formación disciplinar, que por supuesto nosotros que somos docentes, le vamos a anexar a la ciencia y al conocimiento disciplinar la formación pedagógica, porque nuestro objeto es enseñar la disciplina, no hacer la disciplina. La disciplina la hace el científico. Nosotros trabajamos con esa disciplina, la reconstruimos y la tornamos objeto de apropiación en el niño o en la niña, a partir de habilidades, a partir de actitudes, a partir de valores, a partir de competencias, todas las cuales se ponen en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y los procesos de enseñanza y aprendizaje están atravesando la secuenciación didáctica de un contenido. Por eso nosotros estamos revisando, antes de ingresar al dispositivo de la secuencia didáctica, a estos tipos de conocimientos que se ponen en juego en los procesos de aprendizaje. Puesto que nuestra formación como docente se refiere justamente a ese trabajo
con el conocimiento, con los ámbitos del conocimiento, formando actitudes, formando habilidades, formando comportamientos, todas las cuales están presentes en el salón de clase y en la escuela como institución. Es muy importante que comencemos a reflexionar, futuras maestras, el papel primordial que tenemos nosotras como agentes activos, proactivos del conocimiento, produciendo verdaderos y auténticos procesos de aprendizaje, justamente. Procesos de aprendizaje. Y entonces, lo que nosotros tenemos que considerar como maestras, justamente, es que vamos a estar interactuando permanentemente en esas dos esferas que están marcadas en la circunferencia, que son el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar. Fíjense ustedes que a lo largo de todo el profesorado, ustedes atraviesan espacios curriculares que tienen que ver con la disciplina y que tienen que ver con las distintas ramas o áreas de la pedagogía. Ustedes, la pedagogía infantil, porque se van a dedicar a una franja etaria. Las chicas que estudian primaria, una pedagogía más ampliada, porque estudian con los niños para trabajar el conocimiento hasta los 12 años. Las profes que se forman en la educación secundaria trabajan con un conocimiento pedagógico de la adolescencia y la juventud. Y los profes, como el profe Nico y yo, que hemos estudiado ciencias de la educación y que estamos habilitados para trabajar en el nivel superior, tenemos que trabajar con un conocimiento pedagógico que va desde la niñez hasta la adultez, porque podemos enseñar a cualquier nivel educativo, justamente, ¿no? Esas son las diferencias de formación de los profesorados. Pues bien, quedémonos en ustedes, que es lo más importante en este momento. Yo, maestra de nivel inicial, interactuando entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar. Con lo cual, no es que en un momento diga, a ver chicos, ahora vamos a trabajar el conocimiento pedagógico, a ver chicos, ahora vamos a trabajar el conocimiento disciplinar. No. Vos constantemente, en tu proceso de enseñanza y aprendizaje, vas a estar trabajando con un dispositivo absolutamente complementario entre lo pedagógico y lo disciplinar. Pero vos, maestra, tenés que tener en cuenta qué es lo pedagógico y qué es lo disciplinar en cada secuencia didáctica que vas a atravesar con los niños. Y es ese conocimiento pedagógico disciplinar el que te va a permitir organizar el contenido. Te lo va a permitir organizar, ¿para qué? Para enseñarlo. No es que vos podés llegar, abrir la puerta del aula y largarle a los alumnos como quieras el conocimiento. No. Tenés que tener en cuenta quiénes son esos niños, tenés que tener en cuenta la edad evolutiva de esos niños, tenés que ver los ritmos de aprendizaje, tenés que ver un conjunto de elementos que te van a llevar a organizar, es decir, a planificar el contenido a ser enseñado. Y cuando planifiques esa situación didáctica, vas a revisar qué de la disciplina vas a enseñar y a partir de con qué técnicas pedagógicas o herramientas de trabajo en el aula. Fíjense ustedes todo lo que trae aparejado ser maestro. Toda esta complejidad está en el corazón del aula y está en nuestra profesión. Por eso, el conocimiento pedagógico disciplinar también, y muchos autores utilizan esta expresión en el campo de las didácticas, puede ser trabajado
como un conocimiento tecnológico disciplinar. ¿Qué significa esto? Le agregamos un componente más. Usted dirá, como no era fácil, profesor, usted la sigue haciendo más difícil ahora. Y sí, ¿por qué? Porque cuando enseñamos tenemos que, perdón, idear, y digo idear, crear secuencias, modos de procesar ese conocimiento. Y cuando ponemos en marcha esos modos de procesar el conocimiento, ¿de qué estamos echando mano? Estamos haciendo uso de tecnologías educativas para mediar esos procesos disciplinares. Hoy una tecnología es esta que nos está permitiendo continuar las clases, que es la virtualidad, pero no es la única tecnología, ni tecnología es sinónimo de virtualidad. Tecnología es un pizarrón, tecnología es un juego educativo, tecnología es el uso del recreo, es decir, todos aquellos modos y herramientas e instrumentos pedagógicos que van a mediar el proceso de apropiación del conocimiento científico en esa niña o ese niño. Por eso hablamos también de un conocimiento tecnológico. Fíjense acá cómo vamos integrando todo lo que dijimos, ¿no? Hay un conocimiento pedagógico, hay un conocimiento disciplinar y hay un conocimiento tecnológico. Cualquiera de los tres, e inclusive los tres, necesariamente remiten a un contexto, no se dan en abstracto, no son neutros ni son absolutos. Porque enseñar a niños y a niñas de nivel inicial en el Jardín 6 de Villa Mercedes, de Justo de Arac, no es lo mismo que enseñar a niñas y niñas del jardín de la Escuela Mariano Moreno de Villa Mercedes. Ni es lo mismo que enseñar a niñas y niños de la Escuela Rural Pablo Pisurno de Villa Salle. Son tres escuelas distintas, son tres geografías distintas, son tres culturas distintas, son tres territorios distintos. Por lo tanto, yo, maestra, voy a tener que estar atenta justamente a cómo hago convivir esa relación estrecha que hay entre el conocimiento pedagógico, el disciplinar y el tecnológico en relación al contexto de aprendizaje, es decir, a la proveniencia situacional, sociocultural de mi alumnado. Aparece entonces acá un nuevo elemento que se agrega a los tipos de conocimiento, que es la relación con el contexto, la relación con el territorio, la relación con la historia y con lo sociocultural. Puesto que ese conocimiento pedagógico que yo voy a trabajar como maestra, de alguna manera, me va a ir remitiendo permanentemente en mi planificación de aula, en mi secuencia didáctica, a cuestiones pedagógicas, a cuestiones curriculares, a cuestiones de la vida cotidiana, a cuestiones disciplinares, y todo ese engranaje yo voy a ponerlo en marcha cada vez que planifico un objeto de enseñanza. Por eso, permítanme decirles, ustedes ya se deben haber dado cuenta, seguramente, que no es fácil dar clase y que tampoco es fácil planificar. Porque hay detrás de lo que emerge y de lo que acontece distintos tópicos, tópicos que tienen que ver fundamentalmente para mi maestra con la disciplina, con la escuela y con la enseñanza. Cuando digo la disciplina, es decir, ¿a qué campo de contenido me estoy refiriendo? A la ESI, a la biología, a la neurología, a la matemática, a la lengua, a la historia, no sé.
Eso es el conocimiento de la ciencia. Cuando me estoy refiriendo al tópico del conocimiento escolar, ¿en qué escuela estoy enseñando? ¿A qué escuela estoy planificando? ¿A qué currículum? ¿De qué época? Etcétera, etcétera. Pero cuando enseño, no solo enseño ciencia, tampoco enseño solo ciencia en una escuela, sino que además traspolo, migro conocimiento de un sujeto a otro, del sujeto docente al sujeto alumno. Por lo tanto, debo manejar como maestra cuestiones del orden didáctico, que dicen relación con qué, con la enseñanza, con el aprendizaje y con el conjunto de estrategias a partir de las cuales yo, maestra, diseño la forma en que ese niño o esa niña se va a apropiar del conocimiento. Estos tres tópicos no los pueden olvidar a la hora de pensar una secuencia didáctica. Ninguno de los tres puede faltar. Si alguno de los tres falla, si alguno de los tres está ausente, si alguno de los tres está debilitado en mi secuencia didáctica, permítanme decirles que su secuencia didáctica no va a ser eficaz, no va a ser eficiente y no va a producir verdaderos procesos de apropiación del conocimiento, puesto que enseñar y aprender es un dispositivo conformado por todos estos tópicos, por todas estas relaciones que van entre la disciplina, entre la pedagogía y entre las tecnologías. Como bien muestra la diapositiva, esto es una escalerita que vamos subiendo, fíjense la paradoja, ¿no?, de los libros, y porque son grados de complementariedad. Y también son grados de dificultad, y son grados de obstáculos, porque hay maestras que manejan muy bien el conocimiento disciplinar, pero que son cero al conocimiento, al cociente con el conocimiento pedagógico. Hay maestras que trabajan muy bien el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico, pero son cero al cociente con el conocimiento tecnológico, no saben aplicarlo. Y en realidad la buena maestra es la que logra un poquito de los tres y hace del aula un auténtico espacio de aprendizaje. Fíjense qué importante, fíjense ustedes qué crucial, y también fíjense ustedes qué profundo. Porque ser maestra no es desplegar 1101 actividades didácticas con el niño. Ser maestra es tener en claro que estoy trabajando con la ciencia, que estoy enseñando y que estoy aplicando un conjunto de herramientas técnicas para que ese niño o esa niña aprenda. Esto es ser docente. Esto es estar en el aula. Este es el corazón de lo que yo hago, concretamente. Es por ello que yo docente, yo maestra, tengo que tener en cuenta siempre algo que a ustedes ya le han venido hablando en las materias anteriores, pero que vamos a seguir reforzando en esta materia, y es que yo tengo un libro cabecera como maestra. Tengo un libro cabecera. Ese libro cabecera se llama Contenidos Curriculares. ¿Tengo que sabérmelo de memoria? No, no tiene sentido que me lo sepa de memoria. Pero ¿saben qué tiene que ser? Su manual de aprendizaje. No el manual Capelú, Losada, Estrada o Chimpancito, como quieran llamarlo. ¿No? No. El currículum es su manual de base. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene políticas curriculares para cada nivel. Ustedes ya han empezado a trabajar porque la profe Claudia Barroso
hemos estado dialogando y me ha comentado cómo han empezado a mirar en la didáctica de nivel inicial 1 y 2 el currículum de nivel inicial. Es decir, que lo que les estoy diciendo no es nuevo para ustedes, ya lo manejan. Nosotros lo vamos a seguir usando ahora en práctica 3, práctica del aprendizaje. Pero quiere decir que esa primer circunferencia que está colocada en roja en la diapositiva es muy importante para ustedes como maestra. No podemos desconocerla. Porque nosotros no somos maestras en abstracto, nosotros somos maestras en concreto. ¿Qué significa decir que somos maestras en concreto? Somos maestras en una escuela, y la escuela es una institución, y las instituciones educativas son partes de un sistema educativo que es un gran engranaje, y ese engranaje se mueve con políticas curriculares. ¿Dónde encuentro las políticas curriculares? En el currículum de la provincia de San Luis, que tengo que empezar a manejar, concretamente. Pero además, yo maestra, además del libro cabecera, que es el currículum de la provincia, decíamos recién, manejo contenidos pedagógicos. ¿Por qué? Y porque me especialicé en niñez, me especialicé en primera infancia. Por eso tiene una didáctica de nivel inicial 1, tiene una didáctica de nivel inicial 2, por eso tienen en cuarto, entre tercer y cuarto año, didácticas específicas de las expresiones corporal, teatral, música. ¿Por qué? Y porque son contenidos pedagógicos propios del nivel inicial. Fíjense que todas esas materias que les he nombrado no las tienen las chicas de profesorado de primaria. ¿Por qué? Porque trabajan con otra franja etaria que necesita otros tipos de contenidos pedagógicos. Ustedes trabajan con estos contenidos pedagógicos que son cruciales. Ahora bien, yo maestra del nivel inicial, tengo el libro cabecera que es el currículum provincial, manejo contenidos pedagógicos que tienen que ver con el nivel inicial, con la primera infancia, pero además, no se me olviden el tercer circulito, la tercera circunferencia, el tercer requisito, que es la secuenciación, el recurso tecnológico. Tengo que aprender a secuenciar ese contenido. No se lo puedo dar todo de golpe al niño o a la niña, porque se me va a empachar, concretamente, ¿no? Tengo que ir dándole raciones, porciones, justamente, para que vaya adquiriendo en ese proceso los grados de aprendizaje. Y esa forma de racionalizar el contenido, miren lo que dije, racionalizar el contenido es lo que ustedes ponen en juego cuando elaboran una propuesta didáctica. Vamos a trabajar muchas clases más sobre las propuestas didácticas porque eso le damos mucho énfasis y son los mayores descriptores de esta materia. Pero atención, que para poder llegar al abordaje de una secuencia didáctica, nosotros tenemos que tener en claro que hay un conocimiento disciplinar, que hay un conocimiento curricular, que hay un conocimiento pedagógico y que hay un conocimiento tecnológico. Miren, ¿cuántos conocimientos tengo que manejar para hacer una secuencia didáctica? 4 tipos de conocimiento, al menos. Hay otros, pero digo, ¿no? Hay otros que son secundarios y son más instrumentales. Pero mínimamente yo, maestra, cuando me siento en el escritorio o en el patio abajo del ombú, donde quieran sentarse a armar la planificación, donde más les guste, siempre tengo que tener mínimamente, para armar mi secuencia didáctica, los 4 libros cabecera, por decírselo así. El libro del currículum, el libro de pedagogía, el libro de tecnologías y el libro de planificación. Es decir, todos estos tienen que formar parte de esta construcción de mi diseño didáctico.
Si me olvido alguno de ellos, y permítanme que se los diga así en criollo, está mal hecha la secuencia. Perdonen que sea tan sincero. Está mal hecha. Se olvidaron de una pata. Es una secuencia que quedó renga. Van a ir al aula y el chico o la chica no los va a entender. ¿Por qué? Porque le falta una herramienta. Así de sencillo, pero así de importante, así de crucial. Yo, maestra, trabajo con el conocimiento científico, trabajo con el conocimiento cotidiano vulgar, trabajo con el conocimiento a ser escolarizado, trabajo con teorías del aprendizaje, trabajo planificando todo ese proceso para impactar en el niño para que aprenda. ¿Cuántas cosas? ¿Se imaginaron que todo esto formaba parte de ser docente? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Opinión, se escucha. ¿Qué dicen, chicas? Sí, profe, pero bueno, nadie se espera, o sea, en lo particular yo de estar sentado hoy acá escuchándolo a usted, hermosa clase, por cierto, es lo que está dando ahora, de decir yo en mi futuro, bueno, lo tengo que eh, implementar a todo, es la vida real mía, los escucho a ustedes y yo lo voy a tener que dar el día de mañana, estar preparada para Tal todo cual. eso. Tal cual, Euge, tal cual. No hay que asustarse, no hay que asustarse, pero no hay que dejar de verlo, no hay que dejar de verlo. Y esto es un ejercicio, uno tiene que aprender. Y se te va a ir la vida de docente. A ver, no te creas que a mí porque soy viejo y se me cayó el pelo, ya lo tengo tan claro, o más claro que vos, ¿eh? Cada vez que tengo que preparar una clase, todo este dispositivo se me pone frente a la cabeza y digo, a ver, ¿cómo armo esto? ¿Por qué? Y porque tengo que tener en cuenta todo, tengo que tener en cuenta todo. Y tengo que tomar conciencia, me parecía muy bonito lo que estabas diciendo vos, Euge, porque no es fácil enseñar. Es un verdadero proceso profundo con el conocimiento. Es un proceso muy auténtico, ¿no? Donde uno se entrega y entrega lo mejor de sí. Por supuesto, con un buen lenguaje, con empatía, sobre todo con la niñez temprana, ustedes que son tan especiales para querer a esos niños, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha dulzura, ¿no? Porque con cualquier niño de cualquier edad, pero yo siempre digo, a veces me retan las maestras de nivel inicial cuando digo esto, digo, cuando entro a los jardines de infantes, para mí son como una masita tierna, ¿viste? Te da ganas de darle unos besos a los niños, ¿viste? Qué sé yo, porque los ves tan chiquititos, ¿no? Ahí sentaditos, aprendiendo, son una cosita tan dulce. Pero bueno, es importante esto, no hay que asustarse, pero hay que ver la envergadura que tiene ser docente, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil. Y es una profesión sublime y es una profesión profunda, que implica muchas cosas y que yo siempre insisto, porque soy un apasionado de la docencia y un defensor de la educación, que la gente en la sociedad en general no sabe todo lo que nosotros hacemos para enseñar. A lo mejor ahora en el contexto de pandemia nos han puesto un poquitito más en valor porque se han dado cuenta que nosotros no le esquivamos al bulto y a pesar de la pandemia seguimos trabajando, seguimos enseñando y se siguen produciendo procesos de aprendizaje, ¿no? Hay como un poquitito más de cariño hacia los docentes en esta época de pandemia, digo, un poco más de respeto, ¿no? Pero ser docente es poner en juego todos estos dispositivos con tanta profundidad, con tanto profesionalismo, concretamente. Todo esto que hemos venido diciendo, que les puede resultar complejo, pero no es nuevo para ustedes. Fíjense que lo que yo estoy trayendo son muchos elementos y engranajes que ustedes han ido viendo como sueltos en distintas materias y que ahora yo les pido que ¡pum!, los traigan toda esta materia, los pongan adentro de una caja, ¿no? Y de esa caja tiene que salir una secuencia didáctica, combinando todas esas herramientas. Entonces, es una gran tarea la de práctica 3, la de práctica del aprendizaje. Algunos autores, esto es para información de ustedes,
porque lo van a escuchar y van a ir a capacitaciones docentes donde le van a hablar de esto, y es importante que ustedes lo conozcan. Algunos autores, a todo esto que hemos estado diciendo anteriormente, todo esto lo han nombrado con un modelo, con un nombre, que se llama el modelo TEPAC, que está puesto ahí, ¿no? Concretamente. Es relativamente reciente. Cuando yo estudiaba hace muchos años, no ahora, no existía esta nomenclatura, pero ahora en capacitación docente se habla mucho del modelo TEPAC, por eso también se lo colocamos aquí. Que tiene que ver fundamentalmente con estos círculos de apropiación, ahí están explicados un poquito más sencillo, concretamente, qué es lo que hemos venido diciendo. El contenido disciplinar, el contenido pedagógico y el contenido tecnológico, concretamente. Que eso va haciendo formas de interacción, modos de complementariedad, porque no es que la disciplina es incompatible con la pedagogía o la pedagogía es incompatible con la didáctica. No, cuando yo enseño, sumo, reúno, congrego todos estos aspectos. Y es tan importante saber matemática como saber enseñar la matemática, como enseñarla bien, en definitiva. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que el niño aprenda matemática. Y para que aprenda matemática yo tengo que saber la matemática, le tengo que saber enseñar y le tengo que saber. ¿Se dan cuenta? Es muy importante esto. Que el niño o la niña aprenda a respetar su cuerpito. Educación sexual integral. Un tema tan apasionante para los niños de hoy y que celebramos lo que somos más viejos, que no la tuvimos, porque yo no tuve educación sexual en la época cuando yo iba a la escuela, celebramos que esto ocurra, es decir, que la maestra de nivel inicial sea portadora del cuidado del cuerpo y de enseñar a cuidar el cuerpito, que es tan importante desde la primera infancia. Justamente, por eso ustedes tienen en su carrera contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral, con la relación de la educación sexual con la familia, con la relación con la familia y la diversidad, porque es importante que ustedes como maestras manejen esto, porque van a estar confrontadas cotidianamente con estas cuestiones. Y es muy importante que en la primera infancia sean ustedes esas lucecitas, esos faros y esas guías que ayuden a comprender que el cuerpo es objeto de respeto y que el cuerpo es objeto de cariño, concretamente, y no es objeto de uso, de mal uso o de abuso, ¿no? Esas nociones tan básicas, pero tan importantes en la primera infancia, que yo como maestra tengo que ayudar a que el niño se la apropie, justamente, ¿no? Entonces, este conocimiento disciplinar, este conocimiento pedagógico, este conocimiento tecnológico, forman parte, nosotros acá lo estamos dividiendo para que ustedes lo vean porque lo están estudiando. Esto es una didáctica del contenido. Lo que yo estoy haciendo en este momento es una didáctica. Lo divido, lo grafico, para que ustedes lo dimensionen. Pero cuando vos estás en el aula, estás haciendo todo junto. ¿No es? Es decir, a ver, este es el momento de lo tecnológico, este es el momento de lo pedagógico, este es el momento de lo disciplinar. No, estás haciendo todo junto, justamente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el interjuego de todos estos componentes, recién se lo decíamos y ahora lo volvemos a remarcar, pedagógico, tecnológico y disciplinar, dicen estrecha relación con el contexto de aprendizaje, chicas. Por favor, no se me olviden cuando dan clase en el Jardín 5 que no están en la Escuela 37, cuando están en la Escuela 37 que no están en la Escuela de Villa Salle. Cada escuela tiene su contexto cultural, cada escuela tiene su imaginario social, cada escuela tiene su proyecto pedagógico institucional. Nosotros lo vamos a abordar en otras clases, eso. Ahora se lo estoy nada más que enunciando. Pero todos esos elementos que tienen que ver con el proyecto institucional, con el proyecto curricular, forman parte del contexto. El contexto no es solamente el barrio en donde está la escuela, eso es parte del contexto. Eso ya lo estudiaron en práctica 1. Práctica 1 era eso, ¿no? Concretamente, la relación escuela-comunidad. Pero el contexto es la escuela, la comunidad, el proyecto de escuela y el proyecto curricular. Habrá un jardín que pone más énfasis en la corporalidad. Habrá un jardín que pone más énfasis en la motricidad. Cada jardín, cada escuela de nivel inicial
cada sección de nivel inicial, referenciará un proyecto curricular. Eso es muy importante, es parte del contexto que ustedes también tienen que manejar. Además, esto parece que estamos vendiendo, ¿no? Y ofertando, como si esto fuera poco, ¿no? Concretamente, además del conocimiento pedagógico, del conocimiento tecnológico y del conocimiento disciplinar, yo, maestra, tengo que manejar el proyecto curricular de escuela. Yo soy maestra nuevita y entro el primer día a clase. Y no puedo entrar al aula del Jardín 5 o de la Escuela Remedios de Escalada o de la Escuela Pablo Pisurno a hacer lo que yo quiera. Lo primero que tengo que preguntarle al director de la escuela, a la directora de escuela, por favor, ¿me presta el proyecto curricular de escuela? Yo tengo que ver cuál es el identitario de esa escuela. Tengo que ver cómo se gesta esa escuela. Esa escuela tiene una tradición, tiene una identidad, tiene un abordaje cultural. Lo tengo que conocer, lo tengo que conocer. Y ver después cómo puedo retrabajar ese nivel de contextualización identitario a la luz de mi propia formación docente para el nivel inicial, produciendo innovaciones, produciendo creatividad, trabajando con el modelo TEPAC, con lo que ustedes quieran. Pero fíjense qué rico que es, ¿no? Por eso qué importante que es ser docente y qué difícil que es ser docente. ¿Cuántas cosas se ponen en juego a la hora de ponerme una casaca, un guardapolvo, un ponchito y ir a un aula? ¿Cuántas cosas se ponen en juego? Y a veces 4 años de profesorado de universidad no alcanzan, chicas, para entender todo esto. Se nos pasaron los 4 años y sí, no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta. Es muy, muy importante. Todo esto que hemos estado diciendo, todo esto que hemos estado de alguna manera enunciando en este eje, por eso le anunciamos en el grupo de WhatsApp que la clase de hoy era muy importante, no para tirarnos flores a nosotros los profesores, sino que en realidad todos estos elementos constituyen claves para las orientaciones pedagógicas que ustedes van a tener que construir. Cuando un maestro está en el aula, no importa de qué nivel sea, no importa de qué escuela sea, no importa con qué niños sea, no importa en qué época histórica sea, está constantemente trabajando en el campo de la orientación pedagógica a ese sujeto de aprendizaje. Y cuando yo trabajo con esa orientación pedagógica, detrás mío está todo este andamiaje que hemos estado diciendo recién, todo este andamiaje. El currículum, el proyecto, la sociedad, la disciplina, la transposición didáctica, la secuencia didáctica, mis humores, porque un día vengo peinada, otro día vengo despeinada, un día vengo con rulero, otro día vengo con chancleta. Es decir, todo esto, el ser docente. Hoy hemos hecho hincapié en la parte del conocimiento, ¿no? En otro momento vamos a hablar también del ser docente porque es propio de esta materia, ¿no? Es decir, todo esto forma parte de mi oficio de ser docente. Por eso nosotros hablamos del oficio, porque es una artesanía, es una artesanía, es una hechura. El aula se construye todos los días. Vos la construiste divinamente hoy lunes, va mañana martes y la aula es un despelote. Se te dio vuelta, porque el contexto cambió. Y porque algo le pasó a un niño, o porque algo le pasó a una niña, o porque algo pasó en una familia, o porque algo pasó en el aula de al lado. Es decir, fíjense ustedes qué cambiante, qué flexible, y a su vez qué adaptativos tenemos que ser nosotros los docentes a cada una de esas circunstancias. Por eso, último detalle a hablar en estas orientaciones pedagógicas, es un tema que nosotros lo vamos a trabajar a futuro, cuando profundicemos secuencia didáctica. Todo esto que hacemos en el oficio del docente tiene que estar atravesado por una concepción de currículum flexible, de currículum dinámico. No podemos ir al aula con una visión de caja de zapato cuadradita,
en donde tenemos que aplicar lo que planificamos la noche anterior en nuestra casa. Porque llegamos al aula y el aula es distinta a cómo la pensamos. Y vamos a tener que reconsiderar la planificación, la vamos a tener que transformar, la vamos a tener que adaptar y la vamos a tener que replanificar. Entonces ustedes me dirán, ay, profe, pero no terminamos más. ¿Y quién te dijo que tenés la verdad absoluta? Nadie. Tenés que ir con una concepción de currículum flexible, con una carta bajo una manga y otra carta, yo siempre digo, bajo otra manga, plan A y plan B. Si no funciona el A, no funciona el B. Y si no funciona el B, a mí me ha pasado en alguna oportunidad que he ido a capacitar, plan C. Y sí, el docente es un artesano, ¿no? Y el artesano está construyendo constantemente. Nosotros construimos con el conocimiento. Nuestro objeto de artesanía es el conocimiento con el niño, en la educación infantil, ¿no? Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Es importantísimo. Todo esto forma parte de este primer eje conceptual de sujeto de aprendizaje. Esto es muy, muy importante. Fíjense en ustedes que nosotros todavía ni hemos ingresado a considerar ni la planificación ni la secuencia. Estamos en los preliminares. Estamos como en la puerta de entrada de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en juego todo aquello que rodea y que permea al proceso de enseñanza-aprendizaje. Son todas herramientas que yo tengo que tener dispuestas, disponibles. Yo digo, siempre me lo represento, en el escritorio de mi casa cuando me siento a planificar el aula. Así sea un lío de papeles, no importa. Pero esto que tenía todo. Porque tengo que ir mirando y tengo que ir retrabajando y tengo que ir reapropiando, etcétera, etcétera, etcétera. Profe Nico, no sé qué nos quiere acompañar, reflexionar, acotar, ajustar, pelearse conmigo. Sí, no, está bien. Creo que por hoy tienen para reflexionar, para pensar, tienen material y ideas transmitidas que tienen que digerir, ¿no? Creo que no vamos a agregar más nada, simplemente dos cositas muy pequeñas que me parece importante en el mismo sentido que lo venía mencionando el profesor, que aparte del contenido curricular, el contenido pedagógico, el contenido tecnológico, entre otros, como decía el profe, ¿no? Creo que, y que lo dijo recién un poco muy por encima, pero que también es importante, es una idea que tal vez la puedan comprender en una oración que dice así, que es una idea de una autora que es Verónica Edwards, que ella dice que la forma es contenido, dice ella, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas estas maneras, todas estas formas, valga la redundancia, de empezar a pensar la enseñanza desde el momento que entramos a la escuela, la planificación, el momento en que mediamos con el estudiante, con los distintos grupos, la forma en que lo hacemos también es contenido. Y es contenido para ir apropiando, es contenido para ir pensando. Esto que hablábamos también en parte de la clase anterior, ¿no? Que si bien estamos, como dice el profe, en las preliminares, está bueno ya ir pensando, ¿qué es esto de que la forma es contenido? Sí, la forma en la que enseño, si ustedes quieren, didácticamente hablando, entre otros aspectos, es contenido para los estudiantes y también es contenido para mí como maestro, ¿no? No es lo mismo, como decía el profe, recién llegar toda despeinada, con cara de mala, enojada porque tuviste un problema en tu casa. Y bueno, de pronto, seguramente que si un buen docente, una buena maestra, sabe dejar todos aquellos inconvenientes o aquellas problemáticas en la puerta de la escuela, cuando entra a la escuela o entra al aula a dialogar, a vincularse, a enseñar concretamente a estudiantes,
tienen que dejar todas estas cuestiones a un costado. A veces cuesta, pero también forma parte de esta artesanía, de este oficio que mencionaba el profesor, que es aprender a enseñar, a aprender a ser docentes, y eso implica mucho más, ¿no? Esto de planificar y de prepararnos, ¿no? De lo que significa pensar una secuencia didáctica, las actividades, las consignas, las formas de evaluación, bueno, toda otra serie de aristas que hacen a la práctica que seguramente vamos a ir trabajando más adelante. Eso por un lado, como síntesis, esto de pensar de que la forma es contenido, la forma en que enseño, en que me pretendo enseñar, en la forma en que planifico enseñar, también es contenido, ¿no? En la forma en que lo pienso y en la forma en que lo hago en concreto. ¿Por qué? Porque eso también se aprende practicando, se aprende con la experiencia, se aprende en el día a día. Eh, Digo, en la forma en que nos dirigimos a un alumno, cuál es la manera más adecuada, tal vez al tipo de alumnos. Por eso el profe insistía esto del contexto, ¿no? De los conocimientos, tanto tecnológicos, pedagógicos, curriculares, pero en contexto, porque siempre a veces las formas que uno piensa o en la que uno pretende enseñar también se adecúan o deben ser adecuadas a la realidad del aula o la realidad del contexto. Como decía el profe, no será la misma forma de enseñar en una escuela del centro, como una escuela de sectores populares, una escuela rural, etcétera. Digo, quédense un poco con esa idea de pensar de que yo tengo que ir encontrando las formas para poder transmitir, ¿no? Y mucho más en el nivel inicial, donde la alegría, la cadencia, las emociones siempre están a flor de piel, ¿no? No, pues yo tengo que ser consciente de eso, ¿no? De que el contenido emocional para la forma de transmitir es muy importante que ustedes ya la vayan reflexionando, se la vayan visualizando, ¿por qué no? Imaginándola, ¿no? Digo, en el sentido, cómo se imaginan estar en un aula enseñando una idea, un contenido. Eso por un lado, como para seguir con lo que decía el profe, que me parece muy pertinente y necesario que ustedes comprendan cómo él lo planteó. Y también por otro lado, que es para seguir pensando hacia adelante la idea de que muchas veces el contenido disciplinar, está bien, tiene que ser digamos, manejado con solvencia, tienen que tener apropiación de un contenido disciplinar específico para poder transmitirlo. Yo a veces, si no, digo siempre, si yo no sé un contenido, es muy difícil que pueda transmitirlo con significatividad, ¿no? Que mi estudiante pueda empezar a sentirlo, a pensarlo, a internalizarlo, a apropiarlo. Digo esto porque eh, ¿por qué? Porque muchas veces, y sobre todo en el nivel inicial, las cuestiones disciplinares convergen en una sola actividad. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, el manejo, digamos, como decía el profe, una canción con un papelógrafo o un video, digo, el manejo de lo que significa la oratoria, o la cadencia con la que va relatando la maestra, ¿no es cierto?, un cuento, por ejemplo, y de pronto todos los papeles en los que artísticamente esta cuestión de la importancia de la comunicación por imágenes van como complementando y van siendo otra pata, ¿no? Que tiene que ver puntualmente con el cumplimiento pedagógico del objetivo de la actividad. Digo, muchas veces en una propuesta de enseñanza las disciplinas convergen, se entrecruzan, se articulan y conviven en una misma actividad. Y eso a veces es importante de pensarlo, porque cuando uno enseña no está diciendo, mira, voy a enseñar este concepto disciplinar de matemática, o este concepto disciplinar de alfabetización inicial, o esta noción básica de X cuestión, ¿no? Es como que a veces esta práctica, esta experiencia, o mejor dicho, esta disposición de poder empezar a pensar
cómo se entrecruzan, cómo conviven las disciplinas en una misma propuesta o en una misma actividad, en una misma consigna, si ustedes quieren, en una misma secuencia didáctica, por supuesto, es una realidad, ¿no? Y entonces eso empiecen, digo, como a pensar en ciertas posibilidades, porque si bien cuando uno transmite contenido, intenta ser, digamos, lo más claro y significativo para nuestros estudiantes, muchas veces en esta idea de transmitir o de ejercitar, o de que nuestros alumnos ejerciten capacidades, que apropien destrezas, habilidades y demás, estas disciplinas convergen y conviven, coexisten. Entonces, eso con el tiempo, yo, digamos, sugiero que es importante que lo empiecen a pensar, ¿no? De cómo en una misma actividad, en una misma tarea, pueden estar enseñando diversos contenidos disciplinares. Simplemente eso, como para agregar y sumar un poco a lo que decía el profe. Creo que ya por hoy tienen mucha tela para cortar, como para ir pensando estos entrecruzamientos, todas estas relaciones tan importantes, y como decía el profe, que no es nada sencillo ser docente, y ustedes lo están, digamos, viviendo, ¿no? En carne propia. Así que bueno, simplemente eso, profesor, espero que haya sido un aporte interesante al menos, y adelante con algunos avisos, con algunas... Damos un par de parroquiales. bueno, Bueno, ustedes tienen, chicas, ya en el aula de la plataforma, de la materia, tienen todos los materiales de clase de hoy, ya los tienen colgados desde anoche, tienen el PowerPoint de hoy, tienen un texto relacionado que más o menos contempla también para que ustedes tengan esta visión. Y hay una pequeña actividad que está planteada como guía de aprendizaje, justamente para que a la luz de la clase, del PowerPoint y de lo que tienen, grupalmente realicen una primera actividad de síntesis que vayan construyendo, porque es importante a nivel procesual que vayan armando su propia carpetita, su propio portafolio personal, justamente de aprendizaje, que me quedó del eje 1, es decir, como pequeño ejercicio pedagógico. Bueno, en la guía de aprendizaje usted va a ver que es re sencillita, porque la primera, concretamente, es decir, bueno, a ver, esto que dijimos, ¿qué es el disciplinar, qué es el pedagógico y qué es el conocimiento escolar? Bueno, a ver, me tiene que quedar claro. Lo hago en un cuadrito, ping, lo presento como pequeña actividad. Tienen una semana, es re sencillo, pero hasta la semana que viene tienen para entregarlo, así como actividad. Lo pueden hacer grupalmente o lo pueden hacer individualmente. Lo que siempre le decimos, por favor, las que nos conocen ya no lo han escuchado, es que a pesar de que sea grupal, cada una, por favor, lo sube con su nombre y apellido el archivo a la plataforma, porque son muchas alumnas y nosotros tenemos que ir haciendo el seguimiento una por una del tipo de entrega que hacen. Entonces, lo pueden hacer grupalmente, no hay ningún problema, al contrario, está bueno porque dialogan, comparten, construyen con la compañera, concretamente, pero a la hora de subirlo, por favor, la tarea la suben con su nombre y apellido, nombrado el archivo, porque así vamos haciendo el seguimiento uno a uno, y eso es lo que nos permite a nosotros, como dijimos el primer día, esto es un taller de aprendizaje, está planteado como taller de aprendizaje en el currículum de formación, no lleva examen final, no es una materia que se pueda rendir, esta es una materia por promoción sin examen, de modo que la evaluación es procesual, tenemos que ir eje a eje planteando distintas actividades. Ahí hay alguien que levantó la mano, no alcancé a ver quién. Lo apreté sin querer, perdón. Florencia está hablando. A ver. Sí, no, dice que apretó sin querer. Está bien, perdón. Vi a alguien que levantó. Así que bueno, chicas, tienen la actividad ya colgada en la plataforma, denle un par de horitas al profe Nico, que baja la clase, que la puede subir, pero también van a tener la clase de apoyo subida a la plataforma, pero ya todos los materiales están ahí en el aula, así que pueden ir a buscarlos, mirarlos, chusmearlos, empezar a masticar. Así que esto es todo por hoy.
La próxima semana entraremos a un nuevo eje de aprendizaje porque estos primeros ejes van clase a clase, son distintos ejes y después ya nos detenemos más en secuencia didáctica con otros detalles. Así que bueno, si no hay ninguna duda, consulta que quieran hacer, no sé si alguien quiere preguntar algo, está todo muy claro o todo muy oscuro.